buenas noches a todos. El día de hoy, los periódicos y la prensa del país han hablado de un tema en concreto, y es la reforma política presentada por el gobierno de Gustavo Petro, más exactamente este 24 de septiembre. Para hablar sobre esta reforma y hacerle algunas preguntas, está con nosotros el politólogo graduado de la Universidad Nacional, especialista en filosofía y próximo máster también en filosofía. Con nosotros Lisandro Silva. Lisandro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, William. Muchas gracias por invitarme. Y creo que es un tema muy interesante. Creo que vale realmente mucho la pena hablar de este tipo de cuestiones. A veces hay como mucha desinformación, muchas suspicacias, y creo que eso además está bien, que existan esas suspicacias alrededor de estos temas, pero eso también, digamos, es la democracia, es el debate público, y creo que vale la pena también poner nuestro grano de arena dentro del debate, y esa es un poco la idea. Muchas gracias. Así es. Y precisamente el tema de la desinformación se ha dicho mucho esta reforma. También en redes sociales ha revolado la idea de que con esta reforma a la política el gobierno quiere legitimar la reelección, que también los congresistas se aferren al poder de alguna manera. Y pues aquí queremos aclarar como temas específicos. Como bien Ujú, sabemos, la reforma tiene tres pilares centrales. Lo que es, primero, la lista cerrada y en cremallera. ¿Esto qué quiere decir? ujú. Que venga hombre, mujer, así sucesivamente, y que también ya no sean abiertas. Profe Lisandro, una pregunta. ¿Qué quiere decir Sí, esto de listas cerradas al Congreso? es, yo creo que hay como mucho revuelo alrededor de este tipo de cuestiones. Y pues evidentemente muchas personas que consideran que las listas cerradas, que las listas abiertas son mejores. Yo creo, o sea, es decir, lo digo en términos personales, creo que simplemente es un sistema diferente. Son sistemas. Y creo que vale la pena, pues por lo menos de manera muy rápida, comentar en qué consiste cada uno. La lista cerrada es una lista donde las personas no votan por un candidato, votan por un partido político, y a partir del número de votos que tenga ese partido político, esa lista, ¿cierto? Se otorgan el número de curules a un cuerpo colegiado, ¿cierto? Sea asamblea departamental, consejos municipales, juntas de acción local o Senado de la República o Cámara de Representantes. A partir del número de votos que tengan dentro de, digamos, a partir de lo que es la cifra repartidora. El censo electoral, ¿sí? Eh, ¿Cómo? El censo No, el electoral, censo electoral es siendo una otra cosa. La operación ahí cifra matemática. repartidora es, digamos, la cifra que otorgan las curules dentro de un cuerpo colegiado. Sí, eso es una cosa que se llama sistema de Hunt. El punto con eso es que es una lista cerrada, ¿cierto? Yo voto por el partido y según el número de votos del partido, a partir de la cifra repartidora, en el orden en que está la lista, se otorgan las curules. Sí, entonces, si ponemos un ejemplo, tenemos el partido A, ¿cierto? Donde la cabeza de lista es William Pedraza, ¿sí? El segundo en la lista es William Rubio, el tercero en la lista es Lisandro Silva, el cuarto en la lista es José Parodi, y seguimos, digamos, en ese sentido, ¿sí? Bueno, que tendríamos cremallera, ¿no? Una cosa Ujú. interesante que también nos está planteando. Entonces, el primero en la lista sería, por ejemplo, William Pedraza. El segundo sería eh, Sara Agudelo, no recuerdo el apellido de Sara. Agudelo, Arévalo. tal vez, bueno. Arevalo, Arevalo. Sí, Sí, Sara, el está bien. tercero, William Rubio. La cuarta, Paula Peña, y así, ¿cierto? O sea, uno, 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 uno. Entonces, digamos que la lista tiene una votación importante que logra, planteémonos en Senado de la República, recordemos que en Senado de la República son 108 curules, y logra Ujú. una votación importante y logra, digamos, 10 escaños. Entonces, los 10 primeros de la lista son los que van a quedar. Cuando tenemos una lista abierta, el sistema es un poco diferente. El sistema, yo voto por el partido y voto por un candidato. Entonces, de alguna manera, el orden de los candidatos que logran llegar no está dado por la lista, sino está dado por las mayores votaciones al interior de la lista. ¿Sí? Así es. Esto digamos que tiene tanto ventajas como desventajas. Una ventaja para la gente en las listas abiertas es que yo voto por una persona particular. ¿Sí?
Mucha gente dice que las listas cerradas son antidemocráticas. Si me preguntan a mí, creo que eso no tiene ningún asidero. Simplemente porque Profe, las listas cerradas pero se supone que también, tienen un proceso. ¿Cómo? pero también pensando un poco en que Colombia casi siempre ha sido, después de lo que pudo haber sido el Frente Nacional, un país que se ha guiado mucho Ujú. por el caudillismo, por aquellos Sí. personajes que no suelen mover los sentimientos. Ujú, Y ujú. volver a votar por ideas partidistas, ¿será que sería como, no sé, como adaptar al público, al electorado colombiano, algo que no ve hace mucho? Pero yo creo que es positivo. O sea, es decir, a mí no me parece que sea malo. Yo estoy votando más por un partido que por una persona. Sin embargo, recuerdo un detalle, William. La gente conoce la lista y especialmente lo que va a vender de una manera más fuerte el partido político es la cabeza de lista, o por lo menos las dos cabezas de lista pensando en lista cremallera. ¿Sí? Entonces buscará que sus cabezas de lista sean las personas que atraen el mayor número de votos. ¿Qué tanto realmente logra corregir esa visión caudillista? ¿Sí? Creo que de todas formas es un paso adelante votar por partidos. Sí, llámense ideas, partidos, eso lo podemos plantear y habría, digamos, una discusión muy interesante Sí. y muy grande alrededor de eso. Pero dejar de votar tal vez por personas, por lo menos en las corporaciones públicas, creo que puede ser un paso adelante. Sí, o sea, es decir, si a mí me preguntan, lo estoy diciendo de manera absolutamente personal, a mí la lista cerrada me gusta, me parece interesante el proceso y especialmente por un detalle, y tiene que ver con que se incentiva la democracia interna de los partidos. ¿Qué significa eso? El partido tiene que organizar su lista al interior. Y cuando eso sucede, normalmente podemos pensarlo de dos maneras, ¿cierto? Sí, Es profe, muy ¿cómo se hace llamativo, ese proceso para organizarlo? Sí, claro, hacer la jerarquía. eso vale realmente la pena hablarlo. Esos procesos de democracia interna de los partidos los elige el partido, ¿sí? O sea, es decir, es una cosa que es abierta, que es libre, digamos. Normalmente hay como dos opciones. Cuando tenemos partidos fuertes donde hay un caudillo, ¿sí? El caudillo es el que pone la lista, ¿sí? Entonces dice este sí, este no, este sí, este no. Hemos tenido casos, ¿no? Es muy llamativo Uno de los casos podría que... ser en las pasadas elecciones Ujú. legislativas, donde vimos que los principales personajes eran de el pacto histórico, muy cercanos a Gustavo Petro, y que, por ejemplo, personas Sí, del polo democrático del partido de Francia Márquez estaban, de hecho, muy hacia atrás y no alcanzaron a entrar. no, y lo que sucede es que recordemos que el pacto histórico, y hay una cosa que es importante también tener en cuenta, es que es una coalición de partidos. Entonces hubo muchos de esos sectores políticos que no quedaron contentos con la posición que tuvieron dentro de la lista, porque la lista precisamente era cerrada. El otro partido que ha utilizado listas cerradas, porque recordemos un poco en el sistema que tenemos, la lista puede ser abierta o cerrada, ¿sí? Está como esa libertad de escoger la lista abierta o cerrada según el partido, fue el Centro Democrático, que lo ha hecho dos veces. Sí, ya hace varias elecciones. Las últimas lo hicieron abierto. Y bueno, todos sabemos que la lista era de alguna manera, o sea, tenía el filtro de Álvaro Uribe. Esta tenía el filtro de Petro, si no, eso habría que analizarlo, obviamente. Muy posiblemente sí. Y entonces tendríamos que plantear esos mecanismos internos. Y el orden de la lista es una pelea muy dura. Planteémonos por qué. Si nosotros somos un partido, ¿cierto? Nosotros tratamos de comenzar a hacer cuentas. Porque, ¿qué es lo que quiere un partido político? Bueno, habrá múltiples finalidades, pero una finalidad, digamos, muy común, por decirlo de alguna forma, es pues llegar al poder, Así evidentemente. O sea, es. para eso uno monta un partido político, ¿sí? Para llegar, digamos, a las corporaciones públicas. Nosotros hacemos unas cuentas de nosotros, ¿cierto? Recordemos que hay un umbral, que no se nos olvide el asunto del umbral. El umbral es Ujú. del 3%. Le estaba leyendo precisamente la reforma y un par de cosas que me quedaron sonando, pero las hablamos un poquito más adelante como para no perder el hilo. Y, y eh, nosotros hacemos más o menos la cuenta de la capacidad electoral que podemos tener. Y digamos que nosotros podemos conseguir, vamos a pasar el umbral, ¿sí? Tendríamos que hacer las cuentas más o menos de cuánto sería el umbral. Si estamos hablando que el censo electoral
son 25 millones de votos, ¿cierto? Más o Y menos la digamos mitad los de votos, la población del país. más o menos, tal vez un poco Un más, debe poquito estar un menos. poco más arriba, debe estar como en 30 millones. Pero entonces eso se cuenta a partir de los votos, por ejemplo, a la corporación. Entonces diríamos que los votos a Senado fueron más o menos, vamos a poner un número, tendríamos que tener el número en la mano, que creo que está alrededor como en 12 millones, algo más que eso, pero no mucho más. Vamos a ponerle un número, vamos a decir 13 millones. Sí, podríamos De buscar el acuerdo. dato, pero no es tan importante. Aquí lo que realmente queremos mirar es dónde estaría ese umbral. Entonces diríamos que necesitamos el 3% de los votos. Por lo tanto, si son, digamos que 13 millones, estamos poniendo un número hipotético. Claro, alguien podrá decir que no tengo el número exacto, entonces criticar eso y creo que estaría muy bien Podría decir, además. no, pero si son Pero, tantos, tantos y puedo tener más votos y puedo meter más gente. ojo, ojo, porque primero tengo que pasarlo, tengo que pasar el umbral. Sí, sí es. Y el umbral sería, si son, digamos, 13 millones de votos, el 1%, ¿cuánto es? 130.000, ¿cierto? El 2% es 260.000 y el 3% es 390.000. De hecho, debe estar arriba, porque en las elecciones pasadas yo recuerdo que el umbral fue más o menos 500.000 pasaditos, ¿sí? Conseguir esos 500.000 votos no es cualquier cosa. Cuando yo logro esos 500.000 votos, logro meter tres. Digamos que yo me planteo la cuestión de que vamos a trabajar todos en la lista para poder lograr el censo electoral y tenemos tres. Pues obviamente esos tres puestos son terriblemente peleados porque Mm. son los que van a quedar. ¿Sí? Y muchas veces lo que cuenta Entonces, ahí es tener ahí a las personas en un congreso. claro. Entonces, obviamente los que puntearán son los que más votos pondrán y se necesitan, digamos, unos mecanismos de democracia interna para poder elegir el orden de la lista. Una cosa bastante difícil, eso no es un asunto sencillo. Entonces, de alguna manera, lo que también termina incentivando la lista cerrada es generar mecanismos de democracia interna de los partidos. ¿Sí? Es, digamos, o sea, es decir, mi punto simplemente es este, son dos sistemas. ¿Son buenos, malos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Son dos sistemas que simplemente plantean dos formas diferentes de hacer más o menos la misma cosa. ¿Sí? De No creo que acuerdo. sea más allá de eso. Lo de la lista cremallera me llama mucho la atención. Creo que también propende por una participación mayor de la mujer en las corporaciones públicas, porque realmente la igualaría, casi, casi que la igualaría, ¿sí? O sea, es decir, eh, las diferencias, digamos, entre hombres y mujeres en términos de participación, ¿no? Serán muy pequeñas si llega a pasar esta reforma política, Profe, ¿en ¿sí? dónde se ha visto una reforma similar que ha sido aprobada? En ¿Conoce algún Colombia se ha caso de algún intentado varias país? veces. ¿Cómo? O sea, En ¿conoce el caso Colombia de se ha intentado algún... varias veces y uno tendría que mirar, digamos, cuáles son los sistemas alrededor del mundo. Sí, uno tendría, habría que analizarlo. No tendría la respuesta exacta. De Sí, habría que acuerdo. analizarlo. Normalmente ese tipo de cosas también se han probado en muchos otros escenarios. ¿Ah? Yo tengo entendido que las listas cerradas son una constante en muchos países del mundo. De Las acuerdo, abiertas, profe. digamos, generan también cierta problemática. Y hay un detalle con la lista cerrada, que digamos es beneficioso para los partidos. Sí, muchos partidos han terminado rechazándolas. ¿Sí? De tal vez precisamente porque uno se quita de encima la cuestión de montar la lista. Sí, eso es un problema el berraco. Pero una cosa que digamos Que es muy puede generar, o sea, beneficiosa para los muchas partidos, divisiones en los partidos, montar quién va. claro, eso es absolutamente normal, Y se podrían absolutamente dar normal. como vertientes de cada partido, Sí, o podría dar alas, lugar a otro alas. partido y cosas así. Sí, sí, eso es absolutamente normal. Pero digamos también el punto aquí tiene que ver con eh, la lista cerrada hace que se pierdan menos votos para los partidos y que todos los votos cuenten, ¿cierto? Porque digamos en las listas abiertas, los que no alcanzaron la votación, ¿cierto? Obviamente suman al partido, ayudan para el umbral, pero son votos que en términos de conseguir una curul terminan perdiéndose, ¿sí? Entonces, eso tiene sus más y sus menos, como todo, es un sistema, ¿cierto? Siento que hay también, y es una cosa no reciente, es una cosa que tiene ya rato, como un afán de politización, ¿sí? Y no creo que sea como,
que Profe, sea por ahí la cosa. Es como cuando hablábamos de la corte, de las cortes abiertas o la corte única. Son modelos, simplemente. de acuerdo. ¿Y por qué no dejarlo entonces como en este momento lo tenemos como mixto? Que se pueda tener la posibilidad de dejar una lista cerrada y también una lista abierta. ¿Cuál sería Interesante. ahí como el objetivo del gobierno? ¿Sería esto como Am, perseguir más un ideal que a un personaje? sí, sí, yo pensaría eso. Y tendría también, digamos, allí un asunto alrededor de la democratización interna de los partidos, de votar más por una idea, ¿cierto? Por un partido político que por personas. Puede ser, digamos, es el espíritu de la reforma. Sí, no creo que persiga otras cosas. Creo que hay otros aspectos que también vale como la pena echar un ojo, ¿no? Hay como una controversia muy fuerte y esa controversia creo que vale la pena también subrayarla, ¿no? O sea, recordemos como los tres pilares. Yo creo que William los comentaba, ¿no? Nos hablaba de las listas cerradas, lista cremallera y lo que tiene que ver La financiación. con Un financiación, que me parece tema supremamente interesante. que La para los financiación pública. partidos de derecha, los cuales, y pues también ciertos partidos de ambos extremos, que reciben Ujú. donaciones de personas particulares y de compañías, les toca directamente el bolsillo. A Hacer que el todos, no a Estado todos, a todos. los financie 100%. Dejar que personas y compañías les den transporte, donaciones, regalos y hacer que el Estado brinde estas condiciones. El gobierno dice que esto lo hace para dar un sistema de equilibrios, que Sí. como un partido recibe más donaciones y como otro menos, que haya equilibrio entre el dinero que se ha recibido. Profe, ¿usted cómo Ujú. ve esto? Es un punto bien controversial, porque de alguna manera muchos dirán que los particulares también tienen derecho a aportar. Y, pero de todas formas también, cuando los particulares aportan, normalmente hay unos intereses, una cosa absolutamente normal. Sí, tampoco vamos a satanizar el interés porque todo, o sea, en múltiples espacios de la vida de los seres humanos jugamos a partir de esa perspectiva. La financiación directa, digamos, del Estado, creo que puede tener ciertos beneficios, pero creo que tiene que ser una cosa que debe regularse de una manera muy clara. De hecho, una cosa que podría ser por lo menos interesante, quién sabe qué termine pasando, pero habría que, por ejemplo, bajar los topes en términos de gastos. Me imagino que se tendría que ser mucho más estricto con las cuentas que se pasan desde las campañas políticas y evidentemente eso también genera pues unas dificultades al interior del Estado. No es un asunto sencillo, ¿cierto? Hay ahí Además, un gran problema, profe, porque, o sea, ¿cómo Ujú. decirlo? En este momento, el CNE, que es el que estudia la financiación de Sí, las campañas políticas y cómo se el Consejo gestionaron, Nacional Electoral, el CNI, ¿sí? el Consejo Nacional es que es quien vigila todo esto. Sí. Y en este momento se le han escapado, ¿cómo decirlo? O los políticos no han registrado en sus campañas todos los movimientos bancarios. Ujú. Al haber Eso pasa esto, y siempre. también con un rumor que al principio estaba del gobierno de que le iba a reducir su presupuesto, iban una en contravía, Ujú. una idea de la otra. ¿Cómo Sí, quieren tener mayor vigilancia si le van a quitar mayor poder ojo, presupuestario? porque de alguna manera, claro, el Consejo Nacional Electoral es muy importante, pero habría otras instancias también que entrarían allí el Estado. Pilas con un detallito, y es que la reforma también plantea una reforma del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha sido criticado durante muchos años, no ahora, durante muchos años, Ese sería el porque tercer pilar y el último de sí, la gran reforma. porque porque su origen es político. ¿Qué significa eso? Significa que los partidos mayoritarios tienen la posibilidad de poner los magistrados. Yo no recuerdo cuántos son, deben ser 9 los magistrados del Consejo Nacional Electoral, estoy casi seguro que son 9, puede que me equivoque, pero de alguna manera deja por fuera a los partidos minoritarios. Y los partidos mayoritarios serán los que tengan mayor capacidad de poner los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Este asunto frente a la despolitización del Consejo ha sido un tema durante muchísimo tiempo. Se ha planteado durante muchísimo tiempo.
Evidentemente los partidos mayoritarios no quieren que eso suceda porque obviamente es un espacio con mucha influencia. Y Así es. hoy, Para recordar también, profe, que se supone que si esta reforma es aprobada, los nuevos ujú, magistrados del Consejo Nacional Electoral serían escogidos por un concurso, por sí, así está sus... planteado. Así es. Eh, ¿A quién no le beneficia esto? Ya hablamos de los grandes partidos, pero también habrían Fundamentalmente los ciertos partidos más personajes importantes. que no quisieran, por Puede ejemplo, ser, por ejemplo, vieran sus campañas políticas y así, porque recordemos, el CNN siempre se ha visto como que en el ojo del huracán cuando se trata sí, de campañas sobre sí, financiamientos y no financiamientos. Y, por ejemplo, en las últimas dos elecciones ha habido mucha comparación en la que fue la campaña Gustavo Petro e Iván Duque en sí, 2018 en temas sí. de financiamiento y que se les Ujú. metieron por debajo de la mesa dineros del narcotráfico. Sí, del narcotráfico por un lado, se habla mucho de que la campaña de Gustavo Petro violó los topes. Y allí es donde se enrarece precisamente el asunto. Porque si bien ese origen político de los magistrados ha sido duramente criticado durante muchísimos años. Además, tenemos unos nombres por lo menos polémicos, ¿no? Recordemos que el registrador, con, digamos, todas las polémicas alrededor del registrador, Alexander Vega, fue Ujú. precisamente magistrado del Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que termina enrareciendo el ambiente es que no se plantea como una finalidad legítima de despolitizar los magistrados del Consejo Nacional Electoral, sino de un tipo de retaliación por las acusaciones frente a los topes de campaña. Si no, eso es una cosa que queda más en la suspicacia de quien lo dice. ¿Sí? Volvemos con el asunto. ¿Es válido tener la suspicacia? Pues claro que es válido. Sí, yo no puedo dudar, ¿sí? Como puedo decir, no, puede que exista una cuestión legítima frente a eso. Eso es una cosa que queda a la interpretación de cada uno, ¿sí? Pero que sí enrarece un poco el ambiente en lo que puede ser el legislativo. Ahora, recordemos un detalle. Una cosa es la reforma que se presenta, otra cosa es la reforma que pasa. Si es que se Así es, convierte en ley de porque la República o se plantea el acto legislativo para cambiar la Constitución en algunos aspectos. ¿Sí? Entonces, porque eso tiene un proceso al interior del legislativo, tiene unos debates, ¿sí? Hay unos intereses, entonces, una cosa es la que entra y otra es la que sale. Eso no lo sabemos. O sea, usted me hizo estamos hablando de lo acordar que se presentó. algo que fue la Ujú. reforma política pasada que presentó este mismo gobierno, donde al final Roy Barreras cogió el documento y dijo, y lo rompió enfrente de las cámaras. Dijo, Sí, esto ya de reforma política no tiene, de progresista, si no estoy mal, no tiene nada. Y lo rompió. Y a eso sí. vamos también, profe. ¿Qué tanto Puede pasar. músculo en este momento tiene el gobierno para pasar esta reforma? Siendo que falta Muy un interesante la año pregunta. para escoger a los candidatos presidenciales. Sí, o sea, es decir, es fundamental en la reforma política, digamos, que tengamos unos candidatos presidenciales. Sí, yo creo que no es tan importante. Creo que la primera pregunta es absolutamente fundamental. ¿Qué tanto capital político tiene el gobierno hoy para eso? Y cuando de alguna manera está tramitando unas reformas que son, cada cual las calificará como positivas o negativas. Eso tiene también, digamos, mucho de posiciones ideológicas, eh, pero que han generado, digamos, mucha controversia y por lo tanto el capital político se ha gastado ahí y no es un asunto sencillo. Entonces hablamos de la reforma a la salud, hablamos de la reforma laboral que está en este momento precisamente en trámite. Y digamos que esto es una reforma también. Yo siento que es una reforma, digamos, mirándola no muy profunda, la verdad. Sí, o sea, es decir, esto, varias de las cosas que están allí se han planteado montones de veces. Son debates viejos. El debate con el Consejo Nacional Electoral es un debate que yo lo he escuchado desde que tengo memoria de estar metido en estos temas, por lo menos 25 años. ¿Sí? Y la cuestión con listas cerradas o abiertas es una polémica eterna también. La cuestión con la financiación de las campañas es una polémica eterna. Sin embargo, yo la estaba revisando
y veía unos puntos que me llamaban la atención que siento que no han hecho tanto ruido. Y hablaban, por ejemplo, de militancias, ¿cierto? No solamente, se hablaban de los umbrales, pero también, digamos, cómo conseguir personalidades jurídicas a partir de militancias en los partidos políticos y número de afiliados. Eso me llamó la atención. Yo creo que eso vale la pena como mirarlo, analizarlo también como qué se puede mirar a partir de eso, ¿no? Que está, digamos, también allí como en la reforma. Hay como unos aspectos que vale la pena mirar. Volvemos con el asunto. Que eso pase, bueno, eso no es tan sencillo. ¿No? Amanecerá y veremos. Claro, claro que sí. Profe, es cierto lo que dicen en los pasillos a veces del Congreso y que pues muchos Ujú. políticos lo han expuesto de que el primer año es para que el gobierno de turno presente todos sus proyectos. El Sí. segundo año es un año para el Congreso. El tercero es un año compartido. Y el Ujú. cuarto año es un año de candidatos. Sí, a mí me parece que eso es una apreciación por lo menos muy interesante. Porque claro, el gobierno nuevo, y efectivamente uno también tiene que decir que el gobierno de Petro es un gobierno que mal que bien o como sea, no quiero entrar, digamos, a valorarlo en términos de positivo y negativo, es diferente, ¿cierto? Es Bien el o primer mal. gobierno de izquierda en la historia de Colombia y bueno, o sea, independientemente de la idea que cada uno pueda tener frente al gobierno, es un gobierno que evidentemente tiene, digamos, unas lógicas diferentes, ¿sí? Cumplidas, no cumplidas, lo que sea, eso no lo vamos a calificar, no hay necesidad de calificar. Entonces, por lo tanto, digamos, tal vez su capital político no era tan amplio, por lo menos de entrada. Y se estaban jugando unas reformas también profundas, buenas, malas, eso también queda, digamos, en la interpretación de cada uno. Entonces uno puede ver ese tipo de cosas. Hoy de alguna manera se dicen muchas cuestiones y a mí me llama mucho la atención, porque también en términos, por ejemplo, comunicativos, periodísticos y de comunicación política tienen mucha profundidad, ¿cierto? Por ejemplo, se habla de un rechazo al gobierno de Petro muy alto, ¿no? Estaban hablando de 72%. Yo creo que esa cifra ni siquiera, yo creo que nunca se había visto, yo creo que ni siquiera se había visto con Pastrana, yo creo que ni siquiera se vio con Samper en el punto más álgido del proceso 8000. Yo no se vio con Duque. Duque llegó al Mm, 63, creo. sí, ¿Son recordemos que reales? pues ¿No son reales? ¿Cómo? también esto se vio muy afectado por la expectativa de un gobierno diferente. Sí, Que eso jugó mucho en contra efectivamente. de ellos. Y también Claro. su método ya al gestionar, al llevar las ideas a cabo. Sí, Un hay muchas presupuesto. cosas y evidentemente hay muchos errores, pero yo simplemente quiero poner un punto. Esto es como una cuestión en aras del debate. ¿Eso significa que no tienen fuerza en el Congreso? No significa eso, ¿cierto? Eso puede ser, digamos, una cierta sensación en la opinión pública en un momento determinado. Y además de eso, esas cifras son engañosas. Yo no estoy diciendo que todo el mundo ame a Petro ni nada parecido, pero esas cifras son engañosas también. Y yo voy a poner un ejemplo, simplemente vuelvo y lo pongo como sobre el tapete, como para debatirlo. Y recuerdo mucho el caso de Perú recién. Entonces estaba este señor, pues se me fue el nombre en este momento, el presidente que tumbaron, que tuvo que renunciar. Sí, Hace que se dio como como el dos autogolpe de años, Estado. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se llama este señor? Tiene un en nombre este momento, común. ¿Cómo? en este Bueno, momento a mí también se me escapa el nombre, me da mucha pero vergüenza no recordar el nombre. ahí también hay una pregunta. ¿Hay un Castillo, nuevo Castillo, Castillo, ministro? Castillo, ¿Hay un nuevo Castillo. ministro de Pero un detalle, política? antes de pasar allá, William. Porque claro, recordemos que el ministro es liberal, ¿cierto? Y es santista. Eso Ujú. también, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Eso uno nunca lo puede sacar. Am, Castillo, ¿cierto? Este señor Castillo, pues todo el mundo decía que todo el mundo lo odiaba, que tenía, Fernando digamos, el Castillo, si no repudio estoy mal. generalizado. Sí, Pedro Castillo, Pedro Castillo. sí. Y en el momento que lo tumbaron, fue un caos absoluto. O sea, es decir, realmente el repudio era tanto, ¿sí? Eso a veces yo lo pongo también un poco, por lo menos, a debate, ¿cierto? No estoy diciendo que las encuestas sean amañadas o demás, pero esas encuestas a veces también tienen unos niveles de error, ¿cierto? Ese era como un punto que quería tener también en cuenta, ¿no?
Ahora, me parece muy interesante lo que está comentando William alrededor del ministro, ¿sí? Que es Juan Fernando Cristo. Juan Un Fernando ministro que Cristo ha sido, recordemos tiene mucha experiencia en lo que se trata de claro, comunicarse con el Congreso, que es más un claro, porque él fue ministro senador durante muchos de años. estar ahí metido y también recordemos fue el ministro que pudo lograr el fast track en el gobierno de Juan Manuel Santos, que le aprobaran Sí, ciertas leyes para el proceso de paz en muy corto claro, tiempo. recordemos también, Santos es otro personaje muy diferente a Petro. Sí, no Ahí estoy diciendo que está. sea mejor, peor, eso es lo de menos. Simplemente Podría estoy diciendo ser que era alguien de la élite política ujú, y que de muy alguna allegado manera a ella. también esa, claro, Podría ser ese, diferente esta vez con el ministro Cristo. ¿Qué tanto él habrá podrá que verlo. moverse en el Congreso? Donde es un lugar donde yo me imagino que él está habitado, o sea, No, yo creo acostumbradísimo a que estar eso, ahí. él se mueve como pez en el agua. Lo que Ujú. sucede es que lo que tenemos en el Congreso son un montón de intereses cruzados. Y si algo también, digamos, ha sucedido con este gobierno, que vale la pena por lo menos subrayarlo, es que es un gobierno que ha generado una posición muy radical. Sí, no estoy diciendo que todos los sectores sean una posición radical, pero los que se han mantenido en oposición han sido una posición, digamos, bien fuerte. Claro, en el gobierno, en el Congreso se negocia. En el gobierno hay un montón de cosas que son bastante oscuras. Se moverán de múltiples maneras, ¿cierto? De múltiples maneras. Muy extraño el punto, por ejemplo, o por lo menos muy llamativo para analizar lo que tiene que ver con el nuevo procurador, ¿cierto? Con Gregorio Hash. Y un tipo que lleva como secretario del Senado muchísimos años. Pues, yo hice mi pasantía en el Senado en 2004, 2005 y Y él estaba el man. estaba. Sí, 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 sí. Entonces, eso uno lo puede plantear desde múltiples lecturas, desde múltiples lecturas. Entonces, vamos a ver cuál es ese capital político, vamos a ver qué cantidad de cosas pueden hacer para que esas reformas pasen o no. Eso sí es simplemente una cuestión de espectador y habrá muchas cosas que sepamos y muchísimas otras que no. De ¿Sí? acuerdo, profe. Es normal, La normal. última pregunta para ir cerrando esta entrevista. En ¿Sí? caso de ser aprobada y que no tenga muchos cambios esta reforma, ¿Colombia estaría lista para ello? O sea, ¿Colombia la aceptaría de buena manera el electorado Posiblemente o sí. sería un proceso de transición un tanto largo? Porque pues recordemos que estaría pensada para implementarse en las regionales de 2027. Sí, 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 sí. Y para Sí, legislativo ya en 2030 debe estar puesta. claro, 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 claro. Pues yo lo planteo de nuevo, o sea, es decir, en lo que he tenido la oportunidad de mirar el texto. Siento que no es una reforma realmente muy profunda, no siento que le esté dando una vuelta al, al sistema político colombiano, ¿cierto? Eh, sí, yo creo que sería una cosa que pasaría relativamente fácil. Habría que mirar también en términos del debate público, porque evidentemente van a haber unos ataques muy profundos desde allí. Es lo que tiene que ver con la financiación estatal, ¿sí? Un poco eso de la militancia me quedó sonando, ¿cierto? O sea, es decir, también que los partidos políticos tengan como unos afiliados, eso hay que mirarlo, digamos, cómo se plantea bien. Y lo de las listas es una cosa que yo creo que es más un sistema, pero obviamente va a generar también un debate. Hay mucha gente que va a comenzar a decir que eso es antidemocrático, que eso es negarle a la gente a votar por quien quiera. Yo lo he escuchado decir muchas veces. Pero son dos sistemas que creo que dentro de una democracia representativa caben perfectamente. Yo no creo que eso sea tan profundo como parece. Sí, y Así existe, de es. hecho. Profe, muchas gracias por estas conclusiones que usted nos ha dado. Ujú. Y pues nada, muchas gracias por estar acá y por darnos el espacio. No, William, muy interesante. Tendremos que seguir mirando cosas, ¿no? Apenas es una semana. Sí, habrá que mirar el texto con lupa, con mucho más profundidad. Vendrán muchos debates, especialmente lo que tiene que ver con el CNE. Creo que eso es una cosa que va a estar allí expectante todo el tiempo. El tema Un poco lo que de la suceda también desde financiación allí. también va a sonar mucho. ¿Cómo? De la Vamos a financiación, ver. Sí, sí, seguramente. sí.
también lo de las listas abiertas y cerradas. Creo que lo que tiene como futuro fácil para que pase es la cuestión de cremallera, ¿sí? De las listas cremalleras, que creo que además es beneficioso. Es importante también una representación mayor de la mujer. Creo que eso es Y válido daría también. un buen mensaje en Sí, ese sí, 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 aspecto. sí. Sí, sí, Listo, yo profe. estoy también totalmente de acuerdo con eso. Entonces vamos a ver, tendremos que, valdría la pena hablar en un par de meses, a ver qué ha A ver, pasado con esto y cómo va esto. ¿Mm? Pero muy interesante la charla, William. Muchas gracias. en un par de meses entonces nos encontraremos aquí. Listo, pues, no Claro que siendo sí. más, terminamos esto y pues deseándole a todos una feliz noche. ¿De acuerdo? Listo, Y listo. un, dos, tres, listo. Listo, profe, gracias. Chao. Mucho juicio. A dormir. Listo, chao, Gracias. chao. Chao.